Hola, buenos días a todas. Qué bueno que están con nosotros. Estamos representando aquí al Centro Cristiano Zumpango. Estamos en una reunión especial. Estoy contenta de poder compartir con ustedes este mensaje. Hoy tenemos un mensaje maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y quiero animarte a que compartas este mensaje con otras mujeres o con otras personas que están necesitando crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y recuerda que puedes compartir este mensaje. Espero que tengas a la mano con qué anotar, porque vamos a revisar varias citas. Padre, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, que tú nos has prestado, que nos has regalado. Y oramos en este día porque es precisamente tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es precisamente tu Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos habla, Padre, el que nos enseña la verdad. Y hoy queremos depender en todo de tu buen Espíritu Santo. Bendice a cada mujer que se ha conectado, a cada persona que tiene necesidad de acercarse a ti. Bendice hoy cada corazón con el conocimiento de tu Hijo Jesús, con el conocimiento de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, del maravilloso Espíritu de Dios. Sabemos que nuestro Dios es trino, es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de esa relación que también tiene con nosotros, que es muy importante que aprendamos y que estemos conviviendo con Él, ¿verdad? Cada día. La primera cosa que vamos en la cual vamos a reflexionar en esta mañana es que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Algunas personas dicen es la tercera persona de la Trinidad y está bien. No es tercera en importancia, esto es muy importante decirlo, no es tercera en importancia, simplemente que se habla quizás del orden, ¿verdad? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios, al igual que Jesús es Dios, que por supuesto el Padre es Dios. De la misma manera, nuestro Espíritu Santo, amado, es Dios. ¿Por qué nos atrevemos a decir que es Dios? Porque cuando somos estudiosos de las Escrituras, vamos encontrando que los mismos atributos y cualidades de la divinidad de Jesús, de la divinidad del Padre, son los mismos que también encontramos en el Espíritu Santo, ¿sabes? Están relacionados, incluso puedo decir que están completamente unidos, no solamente van de la mano, sino que están compenetrados. Esas características, esas cualidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y podemos ver en muchos, esto es un tema muy amplio, muy profundo, nos llevaríamos muchísimo tiempo si nos quedáramos, revisáramos muchas citas sobre este punto, pero vamos a revisar por lo menos vamos a revisar 2 citas. Acompáñame por favor al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 2. Ahí Romanos, el capítulo 8, es un capítulo muy importante para ir entendiendo este tema. Y en el versículo 2 de Romanos 8 dice de la siguiente manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero nota, Pablo está hablando de la transformación en su vida, de lo que Dios hizo tan hermoso, pero dice la ley del Espíritu de vida. Aquí vemos un atributo del Señor en el que estamos viendo que también Jesús, sabemos, la Biblia nos habla en Juan que Jesús es vida. Ajá. Dice la palabra de Dios que la luz era la vida de los hombres, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús. Y vemos al Espíritu Santo como el que da la vida,
Ajá, también aquí. Entonces vemos que va a la par con Dios. ¿Quién da vida sino solo Dios? Si nos vamos también al Antiguo Testamento, en Isaías 40, versos del 1 al 2. Isaías, versos 12 y 13. Isaías 40, versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera. Perdón, estoy en Jeremías. Este tema es tan importante. Sí, perdón. Isaías 40, versículos 12 y 13. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? Ve cómo en estos 2 versículos hay varios atributos de Jehová, varios atributos del Padre, pero que también al mismo tiempo nos está diciendo, ¿y quién le enseñó al Espíritu? ¿Quién le dio consejo al Espíritu? Como diciendo, ¿acaso el Espíritu necesita sabiduría o necesita que alguien le enseñe? Claro que no. Y vemos a lo largo de toda la Biblia cómo el Espíritu Santo está completamente unido a Jesús, al Padre, y podemos ver su divinidad. ¿Por qué es importante este punto? Porque a veces escuchamos que hay personas que se refieren al Espíritu Santo como una fuerza o solamente como el poder de Dios. Y ciertamente el Espíritu Santo trae el poder de Dios a nuestra vida. Pero no solamente es un poder, no es una fuerza impersonal. Dios tiene características, el Espíritu Santo tiene características de persona. El Espíritu Santo es el espíritu de vida, también dice que es el espíritu de amor, que se puede contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene características de omnisciencia, de omnisapiencia, de omnipresencia, al igual que el Padre. Y aquí vemos nosotros la divinidad de nuestro Señor. ¿Sí? Él es vida, Él es creador, Él es poderoso, Él es grande, Él es santo, pues se le llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es muy hermoso. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en la historia de la humanidad? Sabemos que tuvo que venir Dios a nuestra vida. ¿Sí? Dios no solamente es nuestro creador, sino que tuvo que venir a nuestra vida, tuvo que hacer esa obra de regeneración en nosotros. ¿Qué quiere decir eso de que fuimos regenerados? No es otra cosa que tuvimos que nacer de nuevo. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos un antes y tenemos un después. El nuevo nacimiento es dado solamente por Dios, es algo divino, es algo que viene de arriba. Nadie por sus propias fuerzas puede regenerarse, puede cambiar. Nadie puede ser realmente como Dios quiere que seamos, una vida diferente, una vida en Cristo, una vida sin pecado. El ser humano no lo puede lograr por sí mismo. Es una obra de Dios que actuó que hizo en nosotros. Y eso también es importante que nosotros lo veamos. La palabra de Dios dice que porque nosotros, ahí en Juan 1:12 dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el verso 13 que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué importante.
¿sí? El hombre regenerado, el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, dice, no es alguien, no es quien nació de forma natural, todos nacimos de forma natural, ¿verdad? Por voluntad de carne, por voluntad humana. Dice, sino que es alguien que ha nacido, de parte de Dios. Y para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver lo que dice ahí mismo el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 6 dice de la siguiente manera, lo que es nacido de la carne, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, chécalo, espíritu es. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos está dando la enseñanza completa? ¿Sí? Todos los seres humanos, dice mi esposo, tenemos ombligo, ¿verdad? Tuvimos un papá y una mamá. Fuimos nacidos de voluntad humana, pero Dios en su infinita misericordia, ¿sí? Vino un día a nuestra vida y nos ha regenerado. En el momento en el que tú has creído a Jesús, en ese mismo momento viene un nuevo nacimiento. Y dice, ahí está el Espíritu Santo. Nacemos, ¿sí?, del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Le damos la gloria a Dios. Cuando Dios nos regenera, cuando tenemos ese nacimiento espiritual, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que Dios nos da vida eterna. Esto es maravilloso, esto es un milagro. Esto es algo por lo cual debemos estar agradecidos. Esto debe de cambiarnos por completo, saber que ya no somos reos de muerte, ya no vamos directo al infierno como íbamos antes. Ahora Dios nos ha dado vida eterna por su Espíritu Santo. En el momento que tú creíste en Cristo, en ese momento ocurrió esta bendición, este amor de Dios fue en nuestra vida. Esto es muy importante. Tercer cosa que tenemos que mirar en esta mañana, que así como Dios nos hizo nacer ahora del Espíritu, ahora hemos tenido un nacimiento espiritual. Además de esto, dice la Biblia que hemos sido nosotros sellados. Eso es muy hermoso, ¿no te parece? ¿Para qué sirven los sellos? Los sellos sirven para identificar. Los sellos sirven para que algo tenga autenticidad, ¿estás de acuerdo? Cuando una carta es sellada, cerrada y sellada, ¿verdad? Tiene un destinatario y nadie puede abrir esa carta sino solamente a quien se le envió. Bueno, en este caso, Dios es el remitente, ¿verdad? Y nosotros somos el destinatario. Pero el Señor nos pone aquí el ejemplo o la ilustración para que nosotros comprendamos que este sello indica que nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros le pertenecemos al Señor. Ese sello quiere decir, ¿verdad? Está garantizando seguridad. Cuando tú compras algo y ya está ahí medio destapado y no tiene a lo mejor sello de procedencia, cosas así, no te causa confianza. ¿Estás de acuerdo? Y el Señor dice su palabra que Él nos ha sellado. ¿Sabes? El sello simboliza también la autoridad o el poder de quien está detrás del sello. No es lo mismo un sellito cualquiera que un sello de una institución muy importante, un sello del gobierno, ¿estás de acuerdo? Eso habla de una autoridad. Y lo mismo pasa con el sello que nosotros hemos recibido y dice la palabra de Dios que es precisamente su Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1:13 para que lo veas, por favor, anótalo ahí en tus notas. Es Efesios capítulo 1, versículo 13, dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y esto es bien importante, y habiendo creído, acuérdate, al ratito vamos a hablar de esto, y habiendo creído, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice, de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sello que Dios nos puso, te decía hace un rato, un sello es algo distintivo, ¿verdad? Este sello nos está dando a nosotros la garantía, nos está dando a nosotros, nos está demostrando que Dios se ha comprometido con nosotros, porque también más adelante en el 14 dice, vamos a leer el 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está hablando de sello y de arras. Esto quiere decir que Dios se ha comprometido con nosotros, que nos ha dado una prenda, ¿sí? Es un depósito con el cual Dios está diciendo, yo voy a cumplir lo que te he prometido. Yo te prometí darte vida eterna, te prometí la salvación, te prometí que regresaría por ti, dice Dios, para que sepas que puedes confiar en mí. Te he sellado, te he puesto el sello de mi Espíritu Santo, te he dado las arras de mi Espíritu Santo, es decir, como una prenda para que sepas que yo no me olvido de ti, no me he desentendido de ti. Qué hermoso, ¿no te parece? ¿No te alegra saber que Dios te dice en esta mañana, no me he olvidado de ti, yo estoy contigo? Y es más, yo voy a volver. Y aquí se está refiriendo a la segunda venida. Se está refiriendo a esa liberación total del sistema en el que vivimos ahorita. Sea que estemos vivos o que muramos, ¿verdad? El Señor va a regresar por nosotros. Jesús dijo que Él había ido a prepararnos una habitación en el cielo para llevarnos con Él para siempre. Y qué consolador es esto en estos tiempos, ¿no te parece? Porque en estos tiempos de que estamos viviendo tantas muertes y que estamos viviendo tanta tristeza, no nos gustaría quedarnos en este mundo. ¿O te gustaría quedarte en este mundo? A mí no. Claro que no nos gustaría quedarnos en este mundo caótico, en donde la gente pierde la esperanza porque no conoce a Dios y no tenemos a dónde ver y a dónde ir. Y qué bueno, porque tenemos que entender que a quien tenemos que ir es a Dios, porque en Dios sí hay seguridad, ¿sí? Entonces ese es el sello que tenemos nosotros como hijos de Dios, la garantía de que Él no nos ha olvidado, de que Él vendrá por nosotros y nos llevará con Él y nos salvará. Es esa promesa de que Él va a regresar con nosotros porque nos ama. ¿Sí? Qué hermoso. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo es muy amplio, es muy grande. Son muchas las cosas que obra el Espíritu Santo en la iglesia de Jesús, y en la vida de cada cristiano. Y quiero hablar hoy en especial de una parte que hace el Espíritu Santo, su ministerio. Y para eso quiero que escribas ahí en tus notas la cita de Juan 16:8, por favor. Vamos a leer el Evangelio de Juan y son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen de la siguiente manera, el verso del 8 al 11 dice, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto es muy importante, la obra del Espíritu Santo en el mundo entero. Dice que Jesús regresó al Padre y le dice a sus discípulos cuando Él venga, porque el Señor Jesús ya había hablado a sus discípulos que enviaría al otro consolador, dice. En lugar de Jesús vendría su Espíritu. El Espíritu de Dios vendría a los creyentes, ¿sí? A la iglesia. Pero algo que el Espíritu Santo, muy importante, dijo Jesús, que sería su labor, que sería su ministerio al mundo, es número 1, ¿sí? Que el Espíritu Santo le va a mostrar a los hombres, al corazón humano, que el no creer en Jesús es pecado. Sí, el no creer a Jesús es pecado, porque Jesús es lo que el Padre nos ha enviado. Es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador. Sí. Jesús murió en una cruz, derramó su sangre. Jesús no se quedó en una tumba. Él resucitó al tercer día, dice, y sus discípulos fueron testigos de que resucitó. Y cuando fue elevado a los cielos, vino el Espíritu Santo a todos los creyentes. Pero algunos no lo creen, algunos no lo creyeron, y el día de hoy, ¿cuántas personas tú conoces que no han creído a Jesús? No sé qué pasa en sus mentes, en sus corazones, pero no han creído a Jesús. Y este es un pecado. La siguiente cosa dice, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús es justo. Todos somos pecadores. Unos no han creído y otros por la misericordia de Dios hemos creído, ¿verdad? Pero esta segunda cosa es que Jesús es justo. Él no pecó, Él nunca pecó. Él es justo. Y lo más hermoso dice que Él es el que justifica. ¿Sí? Por su sacrificio en la cruz. Cuando tú crees, eres justificado. Y la tercera cosa que tenemos, que el Espíritu Santo nos habla y que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, esta enseñanza y esta certeza, dice, es que dice que y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro enemigo ya fue juzgado. Él no va a cambiar, para él no hay misericordia, no va a haber misericordia, porque Satanás no va a cambiar nunca. Entonces él ya está vencido, ya está juzgado. Sabemos que su fin es el lago de azufre que arde eternamente, para él y para todos los demonios que le siguen, ¿sí? Ese es su fin. Por eso podemos decir que él está vencido, él está aplastado. A veces tenemos mucho miedo de él, pero no debemos de tener miedo de él. Tenemos que amar a Dios y creer a Jesús y ser guiados por su Espíritu Santo, siempre obedeciéndole. Qué importante que nosotros comprendamos que ese es el ministerio del Espíritu Santo en este mundo, ¿sí? Nuestras oraciones deben de ser que muchos hombres crean, que muchos hombres crean y sean justificados por su fe en Jesús. Que muchos hombres dejen de ser esclavos de Satanás, ¿verdad? Qué importante es creer. Por eso se menciona muchas veces el pecado contra el Espíritu Santo.
Y sabes, a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlo porque uno dice, es que Dios es amor. ¿Por qué si Dios es amor, no mi familiar o tal persona no cambia o tal persona no va a recibir perdón? Y a veces pensamos así y nos cuesta trabajo esa parte. Pero Dios es ciertamente Dios de amor y tenemos toda la vida, dice que hasta que mientras estamos vivos, dice la Biblia, hay esperanza para nosotros. Y siempre en la vida de un ser humano, muchas veces el Espíritu Santo ha hablado. El Espíritu Santo ha tocado los corazones. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Que los seres humanos nos endurecemos y nos enorgullecemos de tal manera que no queremos creer a Jesús. No queremos venir a Él. Y cuando la Biblia habla del pecado contra el Espíritu Santo, mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Dice de la siguiente manera. Son palabras también de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y nos puede parecer muy drástico y uno puede decir, ay, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es cuando no creemos a nuestro Señor Jesucristo. No queremos venir al perdón de Dios, porque Jesús es el que nos reconcilia con el Padre por medio de su sacrificio. Sí. En Él hay paz para con Dios. Cuando nosotros nos rehusamos al amor de Dios, al señorío de Jesús, estamos pecando contra el Espíritu Santo de Dios. Alguien dijo que la puerta está cerrada por dentro. ¿Has leído en Apocalipsis cuando dice que Jesús está a la puerta? Dice, y llama. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces el pecado de no creer al Señor, de no creer en su amor, en su salvación, de no creer que Él vino por amor a mí, que su sangre tiene poder para limpiar mis pecados, ¿verdad? Resulta en un endurecimiento, resulta en una condición de nuestra mente, de nuestra conciencia, tal que va llevando a cerrarse más hacia Dios, ¿sí? Y aquí vemos incluso el amor de Dios, porque Dios nos está diciendo, mira, el pecado contra el Espíritu Santo es que lo desobedeciste 100 veces. No dice eso. Aquí vemos también su amor. Solamente lo que Él está esperando es que nos volvamos a Él. ¿Sí? Es que creamos de todo corazón que Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos, que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así es que tenemos que darnos cuenta de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Él nos va a llevar siempre hacia Dios. Dice Jesús que Él lo glorificaría, que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús, ¿sí? Ahora, en la palabra de Dios hay mucho, te decía hace un rato que es un tema tan grande, tan profundo, que nos llevaríamos mucho tiempo para hablar de muchas cosas sobre el maravilloso Espíritu de Dios.
Y la Biblia está llena de símbolos, está llena de emblemas del Espíritu Santo. Algunos tú los has escuchado, los has descubierto cuando estás en tu estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, el fuego, el agua, la unción, el aceite, el viento. Y podríamos mencionar muchos y muchos más, y todos ellos son hermosos y nos hacen enamorarnos más de Él, ¿verdad? Pero hoy quiero centrarme un poquito en un nombre del Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Espíritu Santo es el Consolador y lo hemos leído y es hermoso? Y vamos a leerlo hoy otra vez. Está en Juan 16:13. Vamos a Juan 16:13, por favor. Dice la Escritura en Juan 16:13, Jesús está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas, dice, que os habrán de venir. Y aquí está hablando algo muy importante. Dice que ese espíritu es el espíritu de verdad, y ese espíritu no nos va a tener a nosotros con incertidumbre como hoy predomina, ¿no? En el mundo hay tanta incertidumbre, hay temor, hay tristeza, la gente está agobiada por todo lo que está pasando. Sabes, hay muchas viudas, muchos huérfanos, muchas personas que están sufriendo y están pasando dolor muy fuerte. Pero dice que el Espíritu Santo que Jesús iba a enviar, nos iba a guiar a la verdad, nos iba a decir las cosas que nosotros tuviésemos que saber. Y en el verso 7, de ahí donde estamos, dice: pero yo os digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice, os lo enviaré. El Consolador, que sabe lo que vamos a vivir en nuestra vida. Vivir en este mundo no es fácil, no sé quién pueda levantar la mano, pero vivir en este mundo y en este tiempo no nos está resultando fácil. Pero dice que Jesús tuvo cuidado de nosotros y dijo: yo voy al Padre, a mí ya no me van a ver, físicamente yo ya no voy a estar aquí con ustedes, pero dice, pero les conviene, porque Jesús podía estar con un grupo limitado de sus discípulos, unos cuantos, en un solo lugar, en su forma humana, ¿verdad? Pero cuando Él se fue y envió al Consolador, el Consolador ahora viene a cada corazón. El Consolador está ahora en cada creyente. Esto es muy importante. Y vino a guiarnos a la verdad, vino a hablarnos de parte del Padre. Dice la Escritura que Él no nos habla por su propia cuenta, sino que el Espíritu habla lo que oye en el cielo, lo que oye en su relación con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo nos da a conocer los secretos del Padre. El Espíritu Santo nos pone, nos da el conocimiento necesario para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros nos preparemos. Algo que a mí me pasó mucho es que antes de iniciar de que iniciara la pandemia, Dios me habló mucho de que iban a venir pruebas y me habló mucho de que era importante tener mucha fe, ¿sí? Y me habló muy importante de que nos esforzáramos. Y eso fue muy bueno para mí. Lo compartí con algunos en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso nos permitió estar preparados. Eso no dimensionábamos, por supuesto, pero nos permitió estar
estar preparados. O a mí en lo personal me ha permitido ir dándome cuenta cómo por algo Él nos hace saber las cosas, ¿sí? Y Él es el consolador, porque este mundo es difícil, ¿sí? Pero no estamos solos. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Jesús sabía el corazón de sus discípulos. Jesús sabe el corazón nuestro, ¿sí? Porque aunque incluso podemos tener familia, ¿verdad? Esposo, hijos, hermanos. Sin embargo, hay muchas veces en nuestra vida que nos sentimos solos, nos sentimos como lo que somos, completamente vulnerables, pero el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesús sabía que nosotros lo necesitábamos. Hay otras versiones en donde la palabra de Dios dice el otro defensor o el abogado defensor, y eso me gusta mucho, el abogado defensor, porque no solamente son las cosas externas que nos puedan dañar, no solamente es el ataque del enemigo que muchas veces viene con fuerza, ¿verdad? No solamente es eso, sino también a veces que nosotros mismos nos equivocamos. Nos equivocamos, pero ¿qué dice el Señor? Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Dice la palabra, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero Jesús dijo, les voy a enviar al otro defensor, al abogado defensor. O sea, el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre también. Eso es maravilloso. Él nos consuela. Él sabe lo que tú tienes en este momento. Si estás triste, si estás agobiado, agobiada, si tienes temor, lo sabe Dios por medio de su Espíritu Santo. Ajá. Y Él quiere consolarte, quiere sanarte. Dice la palabra de Dios allí en el verso 14 de donde estamos, en Juan 16, vamos a leer ahora el verso 14, que dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Es lo que te decía. ¿Qué necesitas tú? Palabras de consuelo, palabras de ánimo. Necesitas saber qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. El Espíritu Santo va a venir y te lo va a decir, te lo va a revelar, ¿sí? El Espíritu Santo está allí contigo. Muy hermoso y muy importante. El Salmo 139, que creo que es una joya hermosísima, y a pesar de que estamos hablando del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no estaba con todas las personas, el Espíritu Santo solamente venía sobre algunas personas para motivos especiales, como los reyes o los profetas. Y sin embargo, ahí en el Salmo 139 podemos ver cómo David está expresando su conocimiento de Dios, cómo David está, aquí David hace derroche de su conocimiento, de su intimidad con Dios, de cómo sabe que Dios es todo para él, que Dios es su creador, su formador, que Dios sabe sus pensamientos, que Dios sabe su corazón, que el pecado, aunque se haga a escondidas, Dios lo ve, y todo eso. Quiero que leamos un poquito de este Salmo 139. Dice el verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y así podemos seguir diciendo, ¿no? Cómo David siente la presencia de Dios en todo su ser, ¿sí?
Y David está diciendo, tú estás siempre conmigo, a donde quiera que yo esté y que me vaya, tú estás allí, todo lo sabes de mí, Señor, tú me formaste, tú me hiciste, desde que estaba una celulita en el vientre de mi madre, Señor, allí estabas tú, acompañándome, creándome, dándome vida, todo eso. En el verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Fíjate, aquí está el Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Decíamos hace un rato que atributos o cualidades de Jehová, del Padre, completamente relacionadas con las del Espíritu Santo. Aquí vemos la omnipresencia. David está hablando de la omnipresencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Dice, a donde quiera que me vaya, si me voy al Seol, o sea, el lugar de los muertos, dice, allí estás tú. ¿Sí? A donde me vaya, dice, tu mano me va a guiar, tu mano me va a tomar. ¿Te das cuenta? Aquí podemos ver también al Consolador. Vemos cómo David está diciendo, Señor, sé que siempre estarás conmigo, que siempre has estado conmigo y siempre estarás conmigo. Y es maravilloso este conocimiento, él dice, ¿no? Este conocimiento, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, dice David. Sin embargo, estaba allí bulliendo en su corazón, ¿no? En un fuego encendido en su corazón, este conocimiento maravilloso de la presencia de Dios, de su espíritu con él, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Por eso te decía que hoy quería resaltar al Consolador. Jesús sabía que lo necesitábamos. Por eso también se puede traducir como el auxiliar, ay, se me atrapó la lengua, el que auxilia, aquel que está a tu lado para auxiliarte. El Espíritu Santo también es ese ayudador. Todos necesitamos ayuda en este tiempo, ¿no? Necesitamos ayuda. Tiempos de tanta incertidumbre, de escasez, necesitamos ayuda. Pero ¿sabes de dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Dice, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? ¿Y de dónde vino el socorro? De lo alto. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? De lo alto. De lo alto vino el Espíritu Santo. Por eso también podemos hablar de su divinidad. Él vino de lo alto. Ahora, es importante saber, hemos visto el ministerio del Espíritu Santo, hemos visto su deidad, hemos visto su obra en nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? El pecado contra el Espíritu Santo. Hemos visto algunas características o cualidades de él. Pero ¿qué pasa conmigo? Sabes, yo creo que la iglesia estamos viviendo un tiempo, los cristianos estamos pasando un tiempo de mucha incredulidad con respecto del Espíritu Santo. Hay duda acerca si tengo el Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo que a mí me pasó. Cuando yo llegué a Cristo y decidí bajar a las aguas del bautismo, saliendo de las aguas del bautismo, oraron por nosotros. Y mucha gente comenzó a orar en lenguas y fue muy bonito para ellos, pero para mí no. ¿Por qué crees? Porque yo no comencé a orar en lenguas en ese momento. Y sabes, fue para mí difícil porque nadie me supo dar una respuesta. Antes me dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo dudaste? ¿Cómo si el Espíritu Santo es algo bueno? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no lo recibiste? No me supieron dar una respuesta. Y eso para mí fue un poco difícil, porque pasó tiempo hasta que un día yo comencé a orar en el Espíritu Santo, ¿sí? En lenguas.
Y eso trajo una duda a mi vida. Trajo duda a mi corazón por mucho tiempo. Y las pruebas son buenas, porque en una prueba que yo pasé en mi vida, allí fue cuando yo dije, Señor, yo creo que soy tu hija, yo creo que tengo tu Espíritu Santo. Y fue la certeza, y yo me tomé de esa certeza en mi corazón. Y tú y yo sabemos lo que dice Romanos, que su Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? El tener en tu corazón ese sentir y esa certeza que eres hija de Dios proviene de su Espíritu Santo. Pero algo muy importante es que tenemos que creer que fuimos selladas con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo no viene porque eres una persona buena, porque eres una persona intachable, no. El Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo, como mirábamos hace un rato, Él intervino en nuestro nuevo nacimiento. Nosotros no tuvimos nada que ver. Eso fue de parte de Dios, fue un hecho divino, una obra divina. Ajá. Y vino con su Espíritu Santo y nos selló. Acuérdate que este sello significa, y las arras significan que Él va a regresar por nosotros y que Él va a cumplir lo que nos ha prometido, su salvación eterna. Pero no debe de haber duda en nosotros. Así como hemos creído en Jesús, levanta tu mano si tú has creído en Jesús. ¿Has creído en Cristo? Yo he creído en Cristo y también creo que su Espíritu Santo está en mí, que su Espíritu Santo mora en mí. ¿O no dice la palabra de Dios? ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice su palabra? Dice Dios, no lo ignores, velo en la Biblia, estudia la Biblia, no lo ignores, pero también muy importante, créelo, no solo como conocimiento, sino la certeza de que el Espíritu Santo está en tu corazón. El Espíritu Santo está en tu vida. Romanos 8:16, es importante que lo anotes ahí en tu libreta. Romanos 8:16 dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, debemos de quitar la duda, debemos de creerlo, Vamos a Gálatas 4:6, por favor. Carta de los Gálatas, capítulo 4. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y esto es muy importante. Y creo que para todos los seres humanos es muy importante, pero para las mujeres es muy importante porque una mujer siempre es muy marcada por la relación con su padre. Sí. Una mujer que tuvo un buen padre le va a ser más fácil entender el amor del padre y la bondad del padre. Sí. Esa relación padre e hija. Pero también las que no tuvimos papá, o las que fueron lastimadas por sus propios padres terrenales y se encuentran con este amor, es maravilloso. ¿Sí? Dice, podemos decir Abba. Abba quiere decir papito. Es una palabra de cariño. Es una palabra de cariño que denota ternura, ¿sí? Confianza, una relación estrecha, una relación íntima. Y es que si tú has creído que tienes al Espíritu Santo, y ya dijimos que no es porque nos hayamos portado muy bien, no, es porque Dios nos ama, porque creímos en Jesús y entonces vino
vino el Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y esto para mí es muy importante, porque es el Espíritu Santo. Qué hermoso su ministerio, todo lo maravilloso que es. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Pues que yo tengo que creer. ¿Qué de mí? Pues que yo tengo que empezar a tener una relación estrecha con Él. Porque por Él es que yo puedo tener una mayor intimidad con mi Padre, conocerlo más. Si bien Jesús es el camino, el que me abrió el camino al lugar santísimo, el que por su sangre, yo por su sacrificio puedo llegar al trono de gracia. Es su Espíritu Santo el que me puede mantener siempre en una perfecta comunicación con Dios, en una perfecta intimidad con nuestro Dios. Nuestro Dios no está allá lejano, nuestro Dios está aquí, en nuestros corazones. Como hemos dicho, Él es Dios. Es muy importante creer que Él permanece. Jesús les dijo a sus discípulos, y estará, ¿verdad?, con ustedes. El Espíritu Santo iba a venir, pero no por tiempos. El Espíritu Santo iba a venir a morar en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Pero ahora aquí viene también otra parte que me corresponde a mí. Dice en Efesios 5:18, muy importante, acerca de mi relación con el Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, dice aquí que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo está en ti. ¿Estás de acuerdo? Ya fuimos sellados el día que nacimos de nuevo. Sin embargo, dice Dios, quiero que te llenes de Él. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que levantó Moisés, hay un ejemplo muy claro de esto. La lámpara, la menorá, que daba luz y que era la única luz que alumbraba en el lugar santo, era una lámpara de 7 cañas, de 7 brazos, y era de oro puro y estaba hueca por dentro, todo estaba, porque era una lámpara. Y en aquel entonces se llenaba la luz, el combustible era el aceite, que sabemos que también la Biblia nos da el emblema o el símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Y era el sacerdote el que tenía que llenar cada día esa menorá o esa lámpara. Era el sacerdote. Si el sacerdote no lo hacía, aunque fuera una pieza hermosísima de oro purísimo y su simbolismo sea hermoso porque son los 7 espíritus de Dios, no iba a haber luz, no iba a brillar. Y lo mismo pasa con nosotros, los cristianos. Nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que la oración es buena, que la lectura es buena, que el ayuno es bueno. Todo eso es muy bueno. Pero sabes, principalmente la llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros buscamos esa sumisión al Espíritu Santo. Ojo, cuando buscamos esa sumisión al Espíritu Santo. No puede haber plenitud del Espíritu, y eso es lo que nos pasa en la iglesia de este tiempo, que vivimos muy poco la plenitud del Espíritu. Sabemos del Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo es poder en nuestras vidas también. Sin embargo, es algo que pocos cristianos están experimentando, que pocos cristianos están viviendo. ¿Por qué?
Porque aunque hemos sido sellados y su Espíritu mora en nosotros, no hacemos caso al Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ama de verdad va a guardar mis mandamientos. En eso se va a notar que me aman verdaderamente, en que guarden mis mandamientos. Otras versiones dicen, en que hagan caso a mis palabras. Y ese es el asunto, ¿verdad? Que no hacemos caso a Jesús, no hacemos caso al Espíritu Santo. Entonces, no puede haber llenura. Con trabajos oramos o con trabajos leemos. Pero no solo eso tenemos que hacerlo, muy importante. Pero muy importante, someternos al Espíritu Santo, ser dóciles al Espíritu de Dios. Y entonces, en esa medida, vamos a empezar a experimentar plenitud del Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí en Efesios 4, 29 al 31. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí nos está hablando de pecados, de cuando nosotros damos rienda suelta a nuestro carácter, cuando nosotros no queremos dejar que Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Entonces, su espíritu sigue morando en nosotros, pero nosotros lo contristamos, lo apagamos, ¿sí? Nosotros no hacemos caso a su Espíritu Santo, no nos sometemos y por consecuencia no hay esa plenitud y no experimentamos esa guía del Espíritu Santo. Leíamos hace un rato que Él nos va a guiar a la verdad, que Él nos va a hacer saber las cosas. Pero no pasa eso en nuestra vida, porque como que es el Espíritu Santo que está guardado ahí en el closet, ¿verdad? O es el Espíritu Santo que está aquí escrito en mi Biblia, pero que yo no estoy escuchando, que yo no estoy siguiendo. Y quiero terminar con una parte importante para nosotros. Y es que el Espíritu Santo también es ese emblema de la paloma. ¿Has oído eso? Hay gente que no ha conocido a Dios y tiene un cuadrito ahí, ¿verdad? Con unas personas ahí sentadas y una paloma. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, dice, como paloma. Vamos a Mateo 3, versículo 16. Estamos ubicados en el pasaje donde Jesús bajó a las aguas, se bautizó, ¿verdad? Y dice en el verso 16, Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es muy importante para ti y para mí, porque es el Espíritu Santo y yo. Dice que el Espíritu reposó sobre Jesús. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo repose en nosotros, ¿sí? Que no lo tengamos en un rincón de nuestra vida, sino que se note que está en nosotros, que tenga esa libertad de manifestarse en nosotros. Algo que pasa con este emblema del Espíritu Santo que nos enseña Dios en este día es que el Espíritu Santo nos da descanso. El Espíritu Santo nos da el descanso que tanto necesitamos en estos tiempos, ¿no? Nos da la paz.
la paz que este mundo no puede tener porque no lo conoce ni le cree. El Espíritu Santo viene calladamente a nuestra vida. ¿Por qué? El Espíritu Santo es un toque suave. Eso tú lo vas a comenzar a experimentar después de esta enseñanza, porque te vas a dar cuenta que tienes que honrarlo, adorarlo, someterte a Él, obedecerlo. Y cuando eso pase, te vas a dar cuenta que es como paloma, porque es un toque suave. Ajá. La paloma simboliza pureza. Dios nos dio su Espíritu Santo, es puro, pero lo dio para que nosotros también nos demos cuenta que sin santidad nadie le verá. Qué importante es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Acuérdate, esa paz, ese descanso está en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en ti. Pues esta ha sido la enseñanza de este día. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración muy cortita. Y espero que te sigas conectando. Vamos a estar mirando el fruto del Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando los dones del Espíritu Santo. Así es que no te pierdas estas enseñanzas. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Y Padre, en este día agradecemos que nos hables de la hermosa y maravillosa persona de tu Espíritu Santo. Gracias porque por Él hemos nacido de nuevo. Gracias porque por tu Espíritu Santo, Señor, nuestra mente puede ser renovada. Pero sobre todo, Señor, gracias porque nos has sellado con Él. Y ahora podemos estar ciertos de que tú vendrás por nosotros, que no nos vas a dejar en este mundo, Padre. Nos vas a llevar contigo. Tenemos vida eterna y tu Espíritu Santo nos ayuda. Tú sabes qué persona está allí necesitando de tu ayuda. De todas las personas que se han conectado o que van a escuchar este mensaje, Padre, manifiéstate a sus vidas. Es tú su ayudador, su defensor. Consuélales en las tristezas. Que ellos puedan dejar toda carga en tus manos, en tus pies. Que reciban la paz que viene de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les mando un abrazo muy fuerte, muy grande. Y no se olviden, dejen que el Espíritu Santo los esté guiando siempre.